Este audiolibro está creado, editado, registrado y publicado por Antonio Rey Iglesias para Autoescuela Gabelo. El vehículo. La documentación que debe tener todo vehículo es el permiso de circulación, la ficha de inspección técnica o ITV y el seguro obligatorio. El permiso de circulación. Si te has fijado en los vehículos que ves por las calles, coches, camiones, furgones, autobuses, tractores, motos, ciclomotores, te diré que todos ellos llevan algo en común: una placa de matrícula que los identifica, que en el caso de las motos y de algunos vehículos especiales como los tractores, solo llevan una en la parte posterior. En el resto de los vehículos llevan dos placas, una por delante y otra por detrás. Quiero que sepas que esta placa de matrícula le fue asignada a cada vehículo cuando se les pidió su permiso de circulación. Ese permiso es el que le autoriza a ese vehículo a circular por la vía pública. Incluso los remolques tienen que tener su propia placa de matrícula, exceptuando los remolques ligeros, que, como bien te dije, son aquellos que tienen una masa máxima autorizada igual o inferior a 750 kilos. Estos remolques llevan una copia de la placa de matrícula del vehículo que tira por ellos. En el permiso de circulación, además de la matrícula, aparecen los datos del titular. ¿Y quién es el titular? El titular es la persona responsable del mismo, que en la mayoría de los casos es el propietario. Hay algunos datos que debes saber que contiene el permiso de circulación: el nombre completo y la dirección del titular, el número de matrícula, la fecha de la primera vez que se matricula ese vehículo. Es muy importante, pues que a partir de ahí sabes cuándo debes presentarlo a pasar la primera inspección técnica de vehículos, conocida con la abreviatura de ITV. Otros datos que verás en el permiso de circulación es el número máximo de ocupantes, el número de bastidor y otros datos relativos a la identificación del vehículo y a sus características técnicas. Ficha de inspección técnica o ITV. Este es un documento que expide el fabricante cuando fabrica el vehículo. En él encontrarás el número de bastidor, el tipo de motor, los neumáticos homologados para ese vehículo, la masa que tiene en vacío, también conocida con la palabra tara. Esta es la masa del vehículo según sale de fábrica, incluyendo el peso de todo el combustible que pueda cargar en su depósito. También se incluyen las herramientas y los repuestos que esté obligado a llevar. En esta ficha técnica también podrás ver la masa máxima autorizada, es decir, la que se conoce con las siglas MMA. Para que te familiarices con estos datos, quiero que imagines que te has comprado un coche y tienes intención de ir de vacaciones con unos amigos. Así que lo primero que debes comprobar es el número de ocupantes que puede llevar tu coche. Por la mayoría de los coches están homologados para 5 ocupantes, es decir, 4 pasajeros más el conductor. Pero hay utilitarios que solo están homologados para 4 ocupantes e incluso coches deportivos, conocidos como biplaza, que solo pueden llevar 2 ocupantes. Y por otro lado, hoy día ya hay muchos coches que pueden llevar a 6 o 7 o incluso 9 ocupantes. Bien, pues coges la ficha técnica y compruebas el número máximo de plazas de tu coche. Te recuerdo que este dato también lo puedes comprobar en el permiso de circulación. Bien, pues una vez comprobado esto, imagina que tu coche está autorizado para 5 personas. Tú como conductor más 4 pasajeros, y que cada uno de vosotros trae su equipaje. Así que tendrás que comprobar cuál es la masa que puedes cargar entre ocupantes y equipaje. Es decir, tienes que coger la masa máxima autorizada y restarle la masa en vacío, recuerda que era la tara, con lo cual obtendrás el peso máximo que puedes introducir en tu coche entre equipaje y ocupantes. Hay veces que este peso está por debajo de la masa máxima autorizada, pero lo máximo
que podrías alcanzar sería la masa igual a la masa máxima autorizada. Por ejemplo, imaginemos un coche cuyo peso en vacío o tara es de 1 tonelada, 1000 kilos. Y su masa máxima autorizada es de 1,5 toneladas, es decir, 1500 kilos. Bien, ¿cuánto puedes cargar entre ocupantes y equipaje? Pues exactamente 500 kilos como máximo. Puedes cargar 100, 200, 300, pero como máximo 500 kilos. Otra finalidad que tiene la ficha técnica es recoger las fechas en que presentas tu vehículo a la ITV. Te recuerdo que debes partir de la fecha de matriculación que tienes en el permiso de circulación. A partir de esa fecha, las obligaciones de pasar ITV periódicamente varían según el tipo de vehículo, así que presta atención a lo siguiente. Si tienes un vehículo destinado a uso particular y de 9 plazas como máximo, debes presentarlo a la ITV por primera vez a los 4 años desde que se matriculó. Recuerda que es la primera fecha de matriculación, puesto que puede haberse transferido posteriormente. Después de esa primera ITV, tendrás que presentarlo a la inspección técnica cada 2 años hasta que llegue a los 10 años de antigüedad, momento en que tendrás que llevarlo cada año. Si se trata de una motocicleta, un vehículo de 3 ruedas, un quad, un cuatriciclo, un ciclomotor pero de 3 ruedas, todos estos están obligados a pasar la primera ITV a los 4 años desde que se matricularon por primera vez, y luego cada 2 años. Pero a diferencia de los vehículos que te comenté antes, siempre mantienen la vigencia de la ITV cada 2 años, aun cuando tengan más de 10 años. Con los ciclomotores de 2 ruedas pasa algo parecido, pero atento, porque si algún día tienes un ciclomotor de 2 ruedas, tienes que pasar la ITV por primera vez a los 3 años, es decir, 1 año antes que a las motos, los quad, los cuadriciclos, los turismos. Luego, igual que pasa con las motos y los quads, tendrás que presentarlo cada 2 años hasta que finalmente se retire de la circulación. Bien, pero quiero que imagines ahora que el vehículo que vas a conducir es un furgón, una furgoneta o un camión. Por supuesto, te recuerdo que tu permiso B te permite llevar cualquiera de estos vehículos destinados a transporte de mercancías siempre y cuando su masa máxima autorizada sea igual o inferior a 3.500 kilos. Pues como te decía, si conduces uno de estos vehículos tienes que llevarlo a la ITV a los 2 años de su primera matriculación. Sí, a los 2 años. Luego lo llevarás a los 4 años. Y posteriormente a los 6 años. Es decir, desde que lo has presentado por primera vez a los 2 años, tienes que pasarle una ITV bienal, cada 2. Hasta que tengas 6 años. A partir de aquí tendrás que llevarlo cada año hasta los 10 años. Y cuando tenga más de 10 años de antigüedad, tendrás que llevarlo cada 6 meses. Imagínate que te has comprado un coche de ocasión. Es un turismo, 5 plazas. Un coche de ocasión. Tiene 8 años. Ahora te preguntas, ¿y cuándo tengo que pasar la ITV? Bien, pues imaginemos que te lo han dado ya con la última ITV al día. Por lo tanto, te recuerdo que aquellos vehículos destinados a transporte de personas de uso particular y hasta 9 plazas pasaban la primera ITV a los 4 años. Y desde esa primera ITV tenías que presentarlo cada 2 años hasta los 10. Si este coche que te has comprado tiene 8 años y te lo han dado con la ITV al día, es decir, la acaba de pasar al cumplir el 8º año, la siguiente vez que debas presentarlo será cuando cumpla 10 años. Bien, ¿qué puede ocurrir cuando pases a ITV? Pues que te van a dar un resultado. Y este puede ser favorable, si todo está bien o si tu coche tiene algún defectillo leve. Puede ser una ITV desfavorable. Eso significa que tienes que llevarlo directamente al taller para arreglar el defecto o defectos que te hayan marcado. Y para ello dispones de un plazo inferior a 2 meses para volver a presentarlo de nuevo en la ITV.
Pero en el peor de los casos, puede ser que el resultado que obtengas sea una inspección negativa. Esto significa que el vehículo tiene algún problema grave y no puede seguir circulando. Así que tienes que llamar a una grúa que te lo recoja en la ITV y te lo lleve al taller. A partir de aquí, pasa igual que con el resultado de inspección desfavorable, que dispone de 2 meses para volver a presentarlo a inspección. El seguro obligatorio. ¿Has oído hablar alguna vez del seguro de responsabilidad civil? Pues es un seguro que cubre los daños que causes a otras personas o a sus propiedades. Todo vehículo impulsado a motor que circule por las vías públicas tiene que tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Asimismo, también tienen que estar asegurados los remolques y los semirremolques. Ahora, quiero que imagines que has ido a un concesionario y te has comprado un coche. Una vez que el coche está matriculado, coges la ficha técnica que te la facilita el concesionario y te vas a una compañía de seguros con esos 2 documentos, permiso de circulación y ficha técnica. Asimismo, ya llevas en tu poder el permiso de conducir, por supuesto. Una vez entras en la agencia de seguros para contratar el seguro, vas a presentarte como el tomador del seguro, es decir, la persona que contrata ese seguro. Después, el agente de seguros te va a preguntar quién va a ser el conductor habitual de ese coche. Supongamos que realmente eres tú, y así se lo haces saber. Por lo tanto, tú vas a ser también el asegurado. Es decir, eres el tomador porque has contratado el seguro y eres el asegurado porque eres el conductor habitual. Bien, posteriormente, el agente de seguros te va a explicar lo que te comenté al principio, que el seguro obligatorio es un seguro de responsabilidad civil, pero que solo pagará los daños que tú causes a otras personas y aquellos destrozos materiales que no sean de tu propiedad. Por lo tanto, te va a plantear la posibilidad de contratar coberturas adicionales, como son, por ejemplo, un seguro que cubra tus daños corporales como conductor, el robo de tu coche, y así puedes ir añadiendo tantos riesgos como puedas pagar. Claro, cuanto más riesgos contrates, más costoso será el seguro. Inclusive existe la modalidad del llamado seguro a todo riesgo, el cual te cubre todos los desperfectos que sufras en tu coche en cualquier accidente, siendo tú culpable, por supuesto, ya que en los accidentes donde otro conductor sea responsable, será su seguro el que te pague a ti tus daños corporales, los que sufran los ocupantes de tu coche y los desperfectos que tenga tu coche. Recuerda que es muy importante que tengas presente que el seguro no te cubre a ti si eres el responsable de un accidente y das positivo en la prueba de control de alcoholemia. También es muy importante que tengas presente que como conductor mayor de edad eres responsable de todos los hechos relacionados con tu conducción. También eres responsable de que los niños que viajen contigo lleven los sistemas de retención infantil, si procede, o el cinturón de seguridad. Por otro lado, como titular del vehículo, eres responsable de que ese vehículo tenga seguro al día y la ITV pasada. Asimismo, como titular eres responsable del estado general de tu coche, por ejemplo, de mantener las ruedas en buen estado, de que las luces funcionen, etc. Elementos de seguridad activa y pasiva. La seguridad activa. Tu coche está equipado con muchos materiales que te permitirán gozar de una conducción agradable. Y si eres responsable, disfrutarás de una conducción muy segura. Para ello, tienes a tu disposición los elementos de seguridad activa, que como la propia palabra indica, están actuando contigo en la conducción. Están a tu disposición para que tú los utilices de la forma más apropiada posible. Forman parte de la seguridad activa las ruedas, los frenos, la dirección, las luces, los elementos de la suspensión, los asientos, los limpiaparabrisas. Las ruedas están formadas por la llanta,
que es la parte metálica y el neumático que está compuesto principalmente de caucho. Te voy a explicar un poco algunos detalles de estos elementos de seguridad activa. Por ejemplo, las ruedas, que están formadas por la llanta por un lado y el neumático por el otro. La llanta es la parte metálica, lo que va en el centro y sobre lo que se monta el neumático, que está compuesto principalmente de caucho. Si alguna vez tuviste una bicicleta, recordarás que las ruedas de tu bici se iban desgastando hasta perder el dibujo. Y si no has tenido bici, quiero que pienses en algún calzado que hayas tenido con suela de goma y recuerdes que después de un tiempo de uso, la goma fue perdiendo el grosor y el dibujo. Pues a los neumáticos de tu coche le pasará exactamente lo mismo. Con los kilómetros se van a ir desgastando y llegará a un punto en el que tendrás que cambiarlos. Inclusive, vas a estar obligado a cambiarlos. ¿Cuándo sabes que tienes que realizar ese cambio? En el momento en el que el dibujo solo tenga 1,6 milímetros de altura. ¿Y cómo puedes saber eso? Pues muy fácil. Todos los neumáticos llevan unos indicadores de esa altura dentro de cada canal. Y cuando digo canal, me refiero a la hendidura que rodea el neumático y que empieza justo donde comienza el dibujo. Y para que entiendas mejor esto, quiero que recuerdes de nuevo la suela de goma de tu calzado. Y te fijes en que hay un grosor que es plano, a partir del cual se va creando el dibujo, el cual, una vez finalizado, consta de varios canales que precisamente sirven para que cuando pises sobre los charcos de agua, este agua salga por los laterales a través de esos canales, y el dibujo te permite mantener un contacto con el suelo que pisas. Bien, pues con los neumáticos de los coches pasa exactamente lo mismo. Los canales sirven para que el agua sea expulsada hacia los laterales y el dibujo mantenga una buena adherencia con el asfalto. De ahí que estás obligado a cambiarlos cuando al dibujo solo le queden 1,6 milímetros de profundidad, pues a partir de ese poquito dibujo que quedaría, sería insuficiente para expulsar el agua con la precisión necesaria para ofrecernos un buen agarre. Y lo más probable es que el neumático se quedara rodando sobre el agua, sin agarre, sin control. Por cierto, ¿sabes que a este fenómeno de flotar sobre el agua sin alcanzar el pavimento se le llama aguaplaning? Otra información importante que voy a compartir contigo sobre el neumático es acerca de las medidas y la presión de inflado. Los neumáticos se diferencian porque unos son más anchos y otros más estrechos. Los más anchos son más bajos en cuanto a la altura lateral, la cual se conoce como perfil del neumático, y los más estrechos tienen un perfil más alto. Bien, lo importante es que cada fabricante determina qué neumáticos debe llevar cada vehículo, y esto, como ya te comenté cuando te hablé de la ficha técnica, es un dato que aparece reflejado allí. A veces incluso los fabricantes ofrecen varias medidas distintas de neumático para cada vehículo, así que siempre que realices el cambio de los neumáticos, hazlo siguiendo esas medidas. Ten en cuenta que siempre tienes que tener dos neumáticos iguales en cada eje, es decir, los dos delanteros tienen que ser iguales y los dos traseros tienen que ser iguales entre sí. Lo mejor para evitar problemas es que pongas siempre 4 neumáticos iguales, tal y como viene el vehículo de fábrica. Pero en el neumático, además del dibujo, tenemos otra cosa importante: la presión de aire. Los neumáticos se inflan introduciendo aire en su interior a través de un aparato denominado manómetro, y para saber qué cantidad debes insuflarle, debes seguir siempre las indicaciones que el fabricante va a reflejarte en el libro de mantenimiento del vehículo. En muchas ocasiones encontrarás una pegatina en la carrocería, en la parte de la puerta del conductor. A veces, dicha indicación está colocada en la tapa de acceso al depósito de combustible. Acuérdate de comprobar la presión de aire al menos una vez al mes. Ten en cuenta que los neumáticos del mismo eje siempre tienen que ser iguales y siempre tienen que tener la misma presión. Es posible que los neumáticos del eje delantero lleven una presión distinta a los del eje trasero. Importante: si vas a salir de viaje y llevas el coche cargado de ocupantes y maletas, ponle a los neumáticos la presión más alta de las que te marca el fabricante. Y por cierto, cuando vayas a mirar la presión de los neumáticos,
hazlo al poco de haber empezado a circular, pues a medida que vas circulando, debido al rozamiento, es muy probable que aumente un poco la presión. Lo mismo que en verano, que con las temperaturas elevadas coge un poco más de presión, pero tú siempre mantén la presión que te indicó el fabricante. Por eso es importante que mires la presión justo al poquito de haber empezado a circular. ¿Sabes que entre los neumáticos hay uno que va escondido? Sí, ese es el que está montado en la rueda de repuesto. Quiero que sepas que esta rueda es obligatoria en los turismos, en los vehículos mixtos y en los camiones que no superen los 3.500 kilos de masa máxima autorizada, es decir, cualquiera de estos vehículos que tú podrás conducir con tu permiso de la clase B. Pues a esta rueda de repuesto tienes que ponerle siempre la presión más alta de todas las que te dé el fabricante, pues puede pasar mucho tiempo sin usarla y con el paso del tiempo pierde presión. Quiero mencionarte que en algunos vehículos te encontrarás una rueda de repuesto más pequeña que las otras 4. En ese caso estás ante lo que se conoce como una rueda de emergencia, y tienes que fijarte bien en las limitaciones que señaló el fabricante para circular con esa rueda. Normalmente la velocidad máxima a la que podrás circular serán unos 80 km por hora y solo podrás recorrer una distancia aproximada de 200 km. Ahora que ya sabes bastante sobre el neumático, te voy a contar algo importante sobre la parte metálica llamada llanta. Resulta que esta parte se deforma, como lo oyes. Cuando tú pasas por encima de baches importantes, la llanta recibe pequeñas deformaciones que tú vas a notar porque el volante vibrará entre tus manos. Sí, si alguna vez sientes esa vibración en el volante, tienes que recordar que a tu coche le hará falta un equilibrado de las llantas. El equilibrado es una operación diferente al alineado. Si la dirección está desalineada lo vas a saber porque circulando por una zona llana y en línea recta, cuando sueltes el volante, en vez de seguir tu vehículo esa línea rectilínea, vas a ver que se va desviando lentamente hacia un lateral. Entonces, es el momento de llevar el coche a que te hagan un alineado de la dirección. Recuerda, vibración en el volante igual a equilibrado de llantas. Y si sueltas el volante y el coche se desvía hacia un lado, necesitas un alineado de la dirección. Los frenos. Todos los coches llevan un sistema que te permite reducir la velocidad hasta llegar a detener el vehículo. Son los componentes del sistema de frenado. Vas a disponer de varias opciones para disminuir la velocidad. Una es la conocida como freno motor. Esto consiste en soltar el acelerador provocando que el propio motor vaya bajando la velocidad de giro y por consiguiente la velocidad de empuje. En este caso, y cuando creas necesario aprovechar mejor la retención del motor, reduces a una marcha más corta, si es posible, claro, y te estarás preguntando cuál es la marcha más corta. Para que lo entiendas fácilmente, te diré que todos los coches de cambio manual disponen de 5 o 6 marchas que te sirven para ir hacia adelante, y todas estas marchas las vamos a dividir en cortas, que serían la primera, segunda y tercera, y marchas largas, que serían cuarta, quinta y sexta. Las marchas más cortas te proporcionan mucha potencia y poca velocidad. Por supuesto que la primera tiene más potencia que la segunda y menos velocidad, y la segunda tiene más potencia que la tercera, pero menos velocidad que la tercera, y la tercera tiene menos potencia que la segunda, pero te permite ir más rápido. Para que lo entiendas mejor a través de un ejemplo, quiero que ahora imagines que vas a ir con tu coche, que tiene un cambio manual de 6 marchas, y vas a dirigirte a la montaña. Mientras vas circulando por una zona con poco desnivel, es decir, una ligera subida, es posible que circules en sexta. En cuanto la subida empieza a ser más pronunciada pero con curvas amplias y visibles, reduces a quinta, porque el coche empezaba a quejarse de que la sexta era demasiado larga para ese desnivel. Pero al poco rato empiezas una verdadera pendiente ascendente, con lo cual el coche te pide una marcha menos, así que pasas a cuarta. A los pocos kilómetros empiezan las curvas cerradas con un límite específico de velocidad de 30 km por hora debido a la dificultad del trazado, por lo que tienes que ir más despacio y necesitas reducir una marcha menos. Ya estamos en tercera.
Un poco más tarde, ya estás acercándote a las cumbres y te encuentras retenciones por mucho tráfico. Encima, está empezando a nevar, así que cuando ya has llegado, tienes que detenerte y tienes que iniciar de nuevo la marcha. Cuando llegue el momento de iniciar la marcha, debes utilizar segunda en vez de primera, porque debido a la gran potencia de la primera, lo más probable es que el coche patine y no salgas del propio sitio. Si ves que en segunda te pasa lo mismo, elige la más larga de las cortas. Exacto, la tercera, que con un poquito de paciencia te permitirá salir de esa situación. Ahora quiero que imagines que ya vas a regresar de la montaña, con lo que empiezas a descender la pendiente descendente y al principio, como ha nevado ligeramente, es mejor que utilices segunda, pues al ser más corta que la tercera, te va a frenar bastante el coche y vas a evitar tener que frenar. A medida que vas descendiendo y las condiciones de adherencia van mejorando, aumentas a tercera, manteniéndote en esa marcha el tiempo que creas necesario para evitar abusar de los frenos y aprovechar la retención del motor. Luego, posteriormente, ya podrás aumentar a cuarta cuando el trazado sea más sencillo y el agarre sea mejor, así hasta poder aumentar a quinta y posteriormente aumentar a sexta, que es, por cierto, la marcha que menos potencia tiene, pero la que menos consume. Volviendo al sistema de frenos, te vas a encontrar con dos opciones: frenos de disco y frenos de tambor. Ambos constan de un sistema hidráulico con servofreno. Y para el buen funcionamiento del sistema de frenado, tienes que comprobar periódicamente el nivel del líquido de frenos. Dentro de los sistemas de frenado propiamente dichos, te vas a encontrar con los frenos de disco y con los frenos de tambor. Los frenos de disco, como la misma palabra te indica, es como un disco, muy parecido en la forma a los antiguos discos de vinilo, o si nunca has visto un disco de estos, es como un CD más grueso y más ancho, que gira solidario con la rueda, y cuando frenas, activas unos elementos llamados pastillas, que se aprietan contra el disco y lo van deteniendo. Por supuesto que estas pastillas se desgastan y con el tiempo, cuando escuches que hacen ruido al frenar, hay que cambiarlas. Con los frenos de tambor pasa lo mismo que con los de disco. Su nombre hace referencia a la similitud que tienen con un tambor, pero mucho más pequeño, por supuesto. Su forma es cilíndrica y cerrada, y en la parte interior llevan los elementos frenantes que se conocen como zapatas. Los frenos de disco tienen ventajas sobre los de tambor. Se refrigeran mejor y son más eficaces. Ahora quiero que recuerdes un par de cosas importantes sobre los frenos. La primera: si pasas por encima de una gran cantidad de agua, podría ser que los frenos perdiesen eficacia de forma temporal. En este caso, debes pisar varias veces seguidas el pedal de freno con la finalidad de secar los elementos frenantes. La segunda cosa que quiero que recuerdes es que los frenos pueden calentarse excesivamente y dejar de frenar temporalmente. Esto sucedería si bajando una fuerte pendiente abusaras mucho de ellos. Por eso te expliqué en el ejemplo de la montaña que cuando empezabas a descender era útil que mantuvieras una marcha corta, en ese caso la tercera, para aprovechar la retención del motor y evitar frenar excesivamente. Las luces. Gracias a las luces, tú puedes ver cuando no hay luz natural, pero además de eso, los demás también pueden ver tu coche. Al hablar de la utilización de las luces, vas a escuchar con frecuencia las palabras vía suficientemente iluminada y vía insuficientemente iluminada. ¿Y qué significa esto? Pues es muy fácil. La vía insuficientemente iluminada es aquella en la que con vista normal, en algún punto de la calzada, no puedes leer la placa de matrícula a 10 metros de distancia, o no distingues un vehículo pintado de oscuro a 50 metros de distancia. Todos los coches que veas en las calles van a tener como mínimo las siguientes luces: luz de posición, luz de cruce o corto alcance, luz de carretera o largo alcance, luz de frenado, luz de marcha hacia atrás, luz de iluminación de la placa de matrícula, luz antiniebla posterior, luz de gálibo y luces indicadoras de dirección o intermitentes. Con las luces indicadoras de dirección tendremos también la luz de emergencia. A mayores también verás la luz que llevan los taxistas que ilumina la palabra libre y en el interior una luz que ilumina el taxímetro en todo momento.
Hay otra luz, que solamente la llevan los vehículos de servicio público, que es la que se encarga de iluminar la placa de servicio público. El catadiótico. Todas las luces que te comenté llevan bombillas, pero a continuación te voy a hablar sobre una luz que no lleva bombilla, el catadiótico. Es una luz que emite un destello reflectante cuando otras luces la iluminan, y todos los automóviles las llevan en la parte posterior. Son de color rojo, pero lo curioso es que los remolques están obligados a llevarlas y solamente pueden ser de forma triangular. De esa forma los diferenciamos del resto de vehículos, que llevarán catadióticos de color rojo, pero con cualquier forma que no sea triangular, es decir, circular, cuadrado, rectangular, etc. Luz de posición, cruce y carretera. Quiero que prestes atención a las palabras posición, cruce y carretera. La luz de posición, tal y como dice la palabra, es para indicar la posición de nuestro vehículo a los demás usuarios con los que compartimos la vía pública, y es de color blanco por la parte delantera del coche y color rojo por la parte posterior. Es una luz que nunca te servirá para circular, y tienes que usarla como mínimo acompañada de la luz de cruce. ¿Y la luz de cruce por qué se llama cruce? Porque es la luz que vas a utilizar para cruzarte con cualquier otro conductor sin molestar. Es decir, es la luz que te sirve para circular por cualquier carretera, ciudad, por un túnel, con lluvia, con niebla o en cualquier condición que veas disminuida la visibilidad. A esta luz también se le llama luz corta o abreviando cortas, ya que existen las largas o luces largas, que reglamentariamente se denominan luces de carretera. La luz de carretera o luces largas, tal y como te dice la palabra, solo podrás utilizarla en carreteras, nunca en ciudades, travesías o pueblos. Y si vas utilizándola y ves que algún conductor delante tuya, tienes que cambiar a las luces de cruce, pues las luces largas o de carretera, además de ser muy molestas, tienden a deslumbrar, sobre todo cuando enfocas a alguien de frente o cuando enfocas a alguien que va delante tuya a través del espejo interior. Luz de freno. Cuando pises el pedal de freno, vas a encender en tu coche unas luces de color rojo intenso en la parte posterior. Como ya habrás deducido, se trata de las luces de freno. ¿Y por qué son de un color rojo intenso? Por dos motivos. Una, para diferenciarlas con claridad de las luces de posición, y por otro lado para llamar la atención del conductor que circula detrás tuya, de manera que cuando tú frenes, él también frene y mantenga la distancia de seguridad con respecto a tu coche. Luz de marcha hacia atrás. Casi todas las luces que tienes en tu coche en la parte posterior son de color rojo o amarillo, pero hay dos luces que son de color blanco. Una es la luz que ilumina la placa de matrícula y otra es la luz de marcha hacia atrás, que se enciende cada vez que tú introduces la marcha hacia atrás. Luz antiniebla. Tu coche va a tener en la parte posterior obligatoriamente una o dos luces antiniebla. ¿Y de qué color son? Pues son rojo intenso, tan intensas como las de freno. Es por eso que esta luz solo debes utilizarla cuando la visibilidad para conducir sea muy escasa, es decir, cuando hay niebla densa o llueve de forma muy intensa o está nevando de forma copiosa. Cabe la posibilidad de que tu coche como equipamiento extra tenga luces delanteras de niebla. Solo algunos vehículos la tienen, puesto que no es obligatoria. Y esta luz puedes utilizarla cuando haya algo de niebla o te encuentres con nubes de polvo. También cabe la posibilidad de que la utilices acompañada de la luz de cruce o de la luz de carretera, aunque en los casos de niebla se ve mejor con la luz corta que con la luz larga. En España, cuando estés obligado a utilizar las luces de cruce, es decir, entre la puesta y la salida del sol, también tienes la posibilidad de utilizar las luces delanteras de niebla si circulas por una carretera de las llamadas estrechas, es decir, tiene que tener menos de 6,5 metros de ancho y muchas curvas señalizadas, o sea, que tienes que encontrarte con una señal de peligro con forma triangular, borde rojo, fondo blanco y el símbolo en el interior en color negro con una forma de Z. Indicadores de dirección y luz de emergencia. Estoy seguro que ya conoces esa luz de color naranja que se enciende y se apaga de forma intermitente
y que tu coche tiene que tener tanto en la parte delantera como en la trasera. Y es a través de la que vas a decirle a los demás usuarios de la vía que vas a realizar una maniobra, bien sea parar, girar, cambiarte de carril o adelantar. A esta luz también se le llama intermitente. Otra luz que está relacionada con esta y traen todos los automóviles excepto las motos es la luz de emergencia. Esta se enciende con todos los indicadores de dirección al mismo tiempo. Esta luz solo sirve para alertar a los demás usuarios que el coche o los ocupantes están en situación de emergencia, bien sea circulando o con el vehículo detenido. Cabe la posibilidad de que a lo mejor alguna vez te haya fijado y te haya coincidido ver a camiones que circulando por una autovía o autopista con fuerte pendiente ascendente llevan la luz de emergencia encendida. Eso es porque van circulando por debajo de la velocidad mínima y con ello te advierten del peligro de su lentitud, para que estés alerta y vigiles tu distancia de seguridad. También tienes que saber que si tienes alguna vez una avería en tu coche que te permite circular pero por debajo de la velocidad mínima, recuerda que siempre tienes que llevar encendida la luz de emergencia. Por último, si alguna vez tuvieras que prestar un servicio de urgencia, debes llevar encendida la luz de emergencia en todo momento.